¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero de todo corazón que, como siempre te digo, estés lo mejor de lo mejor posible, ¿eh? Vamos a ver un poquito qué son las energías, cuáles son las energías que nos va a acercar este eclipse. Y bueno, ya sabes que es un eclipse solar, es un eclipse que se produce este 10 de junio, que realmente, bueno, pues es verdaderamente bueno, pues un eclipse que es bastante curioso y vais a ver ahora por qué cuando lo expliquemos completamente. Y bueno, ya sabéis que claro, al ser un eclipse solar parcial, pues eso puede hacer que el sol se perciba, claro, una sombra oscura solo en una parte de la superficie y bueno, pues es como si al sol, para que me entendáis, le faltara un trozo oscuro, ¿no? Y bueno, pues hay muchos lugares en los que va a ser visible, muchísimos, pero sobre todo en la mayor parte del mundo será, pues bueno, más bien parcial, más bien por ejemplo, en Estados Unidos, en el norte de Alaska, en Estados Unidos en la parte este sobre todo, y en Alaska, en Canadá también, y bueno, también podrías verlo claramente desde algunas zonas del norte de África. Y como te explico, en este caso sería parcial. ¿Dónde lo conseguirías ver completamente anular completo? Bueno, pues en algunas partes de Canadá, en Groenlandia y también en algunas zonas del norte de Rusia sería completamente posible. Es lo que se le denomina con la nomenclatura de la NASA, es lo que se le suele denominar 147/N, esa es una nomenclatura que utilizan de Saros, ya lo sabes. Y bueno, es un eclipse bastante peculiar. Y claro, lo vamos a enfocar, por supuesto, claro que sí, desde un punto de vista más psicológico o más humano, porque siempre tenemos que entender y comprender qué procesos nos puede estar acercando a nuestra realidad, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que al ser un eclipse de sol, lo que se eclipsa sin que te asustes es la vida, ¿eh? Así que es un eclipse que bueno, en realidad es bastante notorio, el efecto que deja. Así que no hace falta que le tengamos excesivo respeto, pero sí debemos de ver un poco por dónde nos vienen esos acontecimientos y deja su huella, deja su huella de manera bastante directa, sobre todo, ya lo sabes, en las zonas que se pueda ver mucho más notorio ese efecto de sombra, pero insisto, son unos cambios que son a nivel un poco más de general, ¿no? Del mundo en general. Bueno, voy a ponerte también ese diagrama, esa carta, para que puedas, aquí está, allí lo podrás ver bastante mejor, porque así también estás pudiendo ver justamente el diagrama y cómo está ese flujo energético. Bueno, en este caso son las astrodinas. Ya sabes que aquí podemos ver un poquito dónde está, cómo está fluyendo esa energía, y ves claramente que justamente debajo, abajo, hay un pico ahí de una de las astrodinas, están muy fuertes, y es porque Mercurio está conjunto al eclipse retrógrado y en el que va a salir de esa zona de sombra del 22 al 23 de junio. Y es muy curioso porque como está retrógrado, es un proceso en que va a influir bastante en nuestra comunicación y en la forma en la que pues, nos tomamos las emociones, ¿no? La forma en la que expresamos pues eso que sentimos, eso que necesitamos comunicar, que está en el ambiente, ¿no? Que nos va a hacer un poco ser espontáneos, y hay bastante fuerza energética, bastante fuerza con la que puede un poco liderar, ¿no? La manera de expresarnos emocionalmente. E incluso, bueno, pues podría ser un eclipse en el que podría un poco estar atrayendo esa valoración, ¿no? De algunas situaciones que hemos aprendido del pasado, algunas cosas que incluso hemos podido traer un poco a la superficie para volver a hacernos sentir de nuevo que
para volver a hacer que algunas emociones vuelvan a salir hacia la superficie, ¿no? Y bueno, pues podría ser también un momento especial para recuperar comunicación con personas que o bien han tenido que ver con una etapa pasada de tu vida o que en cierto modo todo lo que tiene que ver con la comunicación en este momento lo miremos un poquito con lupa, ¿no? Con ver esa letra pequeña, ver bien exactamente qué dice, sobre todo de cualquier contrato, sobre todo de cualquier situación que se te pueda presentar en tu vida de este tipo, sobre todo, insisto, cercano al eclipse, ¿eh? Mercurio aquí es muy importante. En Mercurio estamos viendo cómo tiene esa fuerza y se está reforzando, ¿eh? Y bueno, como te explico, es esa forma de expresarnos y esa forma de encaminar la vida, con lo cual, pues, esto se puede traducir en hechos mucho más directos en nuestra vida, mucho más tangibles. Siempre puedes estar mirando dónde está esta zona tuya en la carta, qué situación está pasando por esta zona de tu carta, y evidentemente ahí será una zona a trabajar. Pero bueno, más cosas. Bueno, pues es un eclipse que está en el grado 19 de Géminis, que se produce muy cercano, como te explico, a este Mercurio que está retrogradando en el segundo decanato de Géminis. Pertenece al segundo y podría dar, claro, o atraer en cierta manera las energías del Mercurio de la cara B, ¿eh? Y claro, como todo, pues Mercurio también tiene su cara B. Y justamente es lo que se está activando, porque si os fijáis, Mercurio va a estar justamente transitando hacia atrás por la zona del eclipse, con lo cual está justamente volviendo al punto donde se produjo ese eclipse, y además, claro, con esa parte de retrogradación, pues hay una gran tendencia a que tenga menos, es una zona menos luminosa, vamos a decirlo así, de lo que transmite Géminis, ¿no? Y va a aparecer, claro, a un nivel bastante más visible al estar justamente estar domiciliado, ¿no? en su eje, en el eje Géminis-Sagitario. Así que aquí yo veo que a un nivel un poco más bueno, pues diario, práctico, pudiera afectar de algún modo a algún tipo de comunicación, ¿eh? En este caso, bueno, pues ¿qué es lo que más utilizamos? Pues algún tipo de tema que nos conecta, bueno, pues internet, por ejemplo, ¿no? Y también, ¿por qué no?, algunas cosas que no estén tan o no sean tan lícitas en este aspecto, pues puede ser que se incremente notablemente debido a esta configuración, ¿no? Así que bueno, todo lo que sea con el tema del hackeo y estas cosas que suelen a veces ser noticia, pues estará también bastante proclive, ¿eh? Es un eclipse, como te explico, que se produce en el segundo decanato, pero bastante al final. Y tanto es así que esto como que pudiera un poco extraer esa energía de que se pueda producir algún tipo de precipitación o caída de algún personaje con mucha notoriedad o algún personaje importante con mando a un nivel pues más que nos pueda afectar un poco a un grupo de personas, ¿no? A un nivel incluso, bueno, pues de país, ¿no? En especial, pues aquellos países, bueno, pues por ejemplo en los que este eclipse caiga en casa 10, pues sería bastante fuerte para el país. En ese eje 4-10 podría ser importante. Y bueno, por ejemplo, España está justamente afectándole el país. Puede haber alguien importante que deje de funcionar a cara al público en estos próximos tiempos. Y bueno, podemos estar viendo también que las astrodinas están muy potentes, muy fuertes, justamente donde está Mercurio, que es el dispositor del eclipse, es efectivamente ese dispositor, y es quien verdaderamente va a ser el protagonista energético de toda esta configuración que estamos viendo aquí. Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que es la carta. Vamos a ver lo que es la carta en sí, porque quizás así en la carta
Fijaros, ahora vamos a la carta, fijaros que ahora según lo estoy viendo que, claro, Neptuno está domiciliado en Piscis y además está cuadrado al eclipse. Está cuadrado a ese Mercurio retrógrado. Entonces, yo lo primero que veo, claro, está por aquí. Aquí está, lo puedes ver, ese Neptuno. Cómo está cuadrado al eclipse. Y mucha sensibilidad, ¿no? Yo veo que aquí verdaderamente hay muchísima sensibilidad. Es algo que se quiere manifestar muchísimo, todo lo que sentimos, todo lo que es nuestra parte, nuestros principios, nuestra ética, necesitamos un poco esa unión espiritual, ¿no? Es lo que vamos a estar buscando mucho. Digo buscando porque está cuadrado, y aunque está domiciliado. Y claro, al final, justamente todo lo que nos une, esa parte intelectual que nos une, esa parte de conexión especial, ¿no? Que es lo que este Mercurio está representando, también nos está pidiendo como un cambio en la forma de pensar. Algo que realmente se pueda traducir en algo, en un hecho tangible, en un hecho que se pueda cuantificar. ¿Por qué? Pues porque, claro, al ser solar es una petición obligatoria, como se suele decir. Así que podría surgir incluso, o haber cierta tendencia a surgir muchos proyectos de internet, como algo que tenga como una especie de boom, algo que a nivel intelectual, a nivel de comunicaciones, pues se pueda tener como incluso como una especie de algo que se infla, ¿no? Algo que pueda funcionar de manera como más independiente y más espiritual, porque vamos a buscar incluso, puede ser algún tipo de portal que puede como buscar pues que nos expresemos tal y como somos de una forma muy potente, ¿no? En la red, y que va a querer sacar lo mejor o lo peor, ¿eh? Yo hablo de una plataforma nueva porque va a haber como mucha inquietud por poder abrirnos libremente, vamos a decirlo así. Claro, deberemos de estar bastante atentos a todo lo que surja en general como proyectos en redes sociales, propuestas en este sentido, porque realmente va a haber una gran oferta de esta tendencia, va a estar, como os digo, muy al auge, ¿no? Entonces, claro, algunas de ellas seguramente pues sean proyectos que no vayan a dar resultado, o sencillamente que sean un tanto fake, ¿no? Igual que, bueno, pues también esas noticias que están ahora de moda y que parece que te sensibiliza mucho el título, pero que realmente está inflado, ¿no? Pues es algo similar, porque yo creo que esto todavía necesitará en cierto modo bueno, pues el saber cómo canalizamos, ¿no? Ese tipo de noticia y cómo lo integramos. Además, aquí ya podéis ver que hay un trígono a Saturno en Acuario, y ese al eclipse, ¿no? Y claro, realmente pues todo esto puede haber o puede traer en los próximos meses, como te explico, incluso algunas situaciones que tendrán que pues entiendo que revisar, ¿no? Cuáles son las fuentes válidas, cuáles son quizás las normas, entre comillas, porque además, bueno, fijaros que ese Saturno está evidentemente retrógrado desde hace unos días, y claro, realmente pues es una forma también pues de establecer límites, ¿no? Porque a veces incluso estamos tocando ahora mismo algunos temas que son muy difíciles de pues claro, de cuantificar bien, de canalizar bien. Y bueno, por ejemplo, fijaros, ¿no? Ha habido pues mucha especulación quizás con el tema del origen de la situación que tuvimos, que hemos tenido durante el 2020, y ese origen, cuál es la causa, ¿no? En cómo hemos llegado a China, cómo ha llegado a ese punto o a esa situación médica, ¿no? Y bueno, yo en su día, claro, por ejemplo, dije en el vídeo, que lo puedes encontrar directamente en el canal, que bueno, que
Pasa que toda esta información hay que tratarla realmente con mucho cuidado, porque entiendo que es información delicada. Entonces, pues bueno, justamente yo en ese vídeo hablaba de cómo se estaba cocinando. Y yo cuando me refiero, claro, a cocinar es como algo un poco de dudoso origen, ¿no? Algo como muy peculiar, muy extraño, ¿no? Bueno, que realmente en cómo se ha estado gestando todo esto, pues al final, bueno, pues ya está saliendo en los medios de comunicación, pues que es algo que no se sabe si qué hay detrás, ¿no? Pero se sospecha que podría haber algún tipo de vínculo con algo que sale de un laboratorio que no sabemos muy bien, ¿no? Claro, hay mucha información, hay mucha fuerza de comunicación y hay mucha potencia espiritual en todo, y claro, hay energías que realmente se están como abriendo de golpe, ¿no? Es como también, por ejemplo, pues el tema de, bueno, pues la desclasificación de todo el tema de los ovnis, pues que antes quizás pues no pensábamos, ¿no? Que algunas cosas se pudieran hacer públicas, y resulta que ahora, como algunas cosas impactantes que estamos sintiendo, pues estamos viendo que cada vez, bueno, pues cada vez es un poco más la información en esta línea, más impactante, ¿no? Y cada vez también hay cosas que son más notorias, que salen cada vez más a la claridad, ¿no? Así que todo esto en los próximos meses también irá a revisión, ¿eh? Como también irá a revisión muchas situaciones que tienen que ver con la seguridad en la red. Es muy importante, es algo en lo que yo creo que de verdad las energías que se están manejando aquí, os voy a poner la carta porque vamos a utilizar la carta para que la veáis más clara, aunque realmente es la misma, ¿eh? Pero bueno, así la estaréis viendo más clara, porque ahora hablaremos de los aspectos y todas estas cosas que seguramente os den pues bastante más claridad para comprender el proceso. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Aquí. Y bueno, como os digo, que hay muchas cosas que tienen que ver también con esa seguridad en la red, ¿no? Que cada vez va a estar más un poco a la orden del día, de cómo en cierta manera las grandes estructuras y la infraestructura, tanto a un nivel personal como a un nivel nacional, a un nivel mundial, porque claro, todo eso, cada vez hay más infraestructura, cada vez hay más intereses en este aspecto, y de verdad que no me extrañaría que algún país con esta configuración pues buscará algún tipo de ventaja importante, ¿no? Porque claramente pues hay ciertos acuerdos, ciertas cuestiones que, claro, todo esto entiendo que será una política de infraestructura. Evidentemente no vamos a culpar siempre a los mismos, ¿no? Pero algo evidentemente se tiene que aclarar con respecto a todos estos temas. Va a haber cambios, va a haber modificaciones, y aquí, bueno, pues tiene mucho que ver el ciclo que yo estoy viendo ahora mismo con respecto al eclipse y el tema de Marte-Plutón, por ejemplo, sería bastante notorio con respecto a esta configuración y cómo está el eclipse configurado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más del efecto en general. Bueno, eso es lo que quiero dejar claro, ¿no? De que hay muchas cosas que se tienen que organizar a este nivel, y como te digo, vamos a ver un poquito a nivel general. Yo creo que es un eclipse que puede ser bastante potente, sobre todo para las personas que nacieron cerca de la fecha, como cualquier eclipse, ¿sí?
Si te cae en una casa importante, como puede ser una casa 8, una casa 12, habría que estar mirando un poquito exactamente cómo está configurada tu carta, porque no solo por una cuestión podemos definir una gran situación, hay que ver diferentes cartas y diferentes métodos, pero en cualquier caso, pues siempre notarás, si es así, una sensación a lo mejor de algo momentáneo que quizás sientes que te quita un poquito la energía, una sensación de que a veces incluso tu forma de pensar puede como tomar algún tipo de pequeño vaído, como que de repente se te esfumen algunos planes de tu cabeza o sientas que algo no tiene fluidez, porque es que resulta que sientes que tienes un poco de crisis existencial, ¿no? No hay que asustarse, esto es normal, a veces, muchas veces incluso pues este tipo de pensamientos muy cercanos a este tipo, por ejemplo, de configuración, pues es sencillamente que notaremos que quizás necesitemos un tiempo para valorar mejor las cosas y que poco a poco iremos recuperando muchísima fluidez de nuevo y aceptaremos, estoy segura que en cierto modo pues poco a poco esas situaciones que nos van a hacer un poco mirar hacia el futuro. Y fijaros, aquí hay algo muy curioso que me gustaría de verdad compartir, porque si nos fijamos no sé si os lo he dicho antes, pero este eclipse pertenece a la serie Saros 147/5N, que ya sabes que es la nomenclatura que se utiliza para denominar el tipo de eclipse que utiliza la NASA, y que es una coincidencia porque me gustaría que hiciéramos memoria juntos. Fíjate que es exactamente el mismo eclipse de la serie Saros 147/5N, con también en Géminis un 31 de mayo de 2003. Si hacemos un poco de memoria hacia esa parte, hay muchos eventos que nos van a recordar justamente a un gran porcentaje de situaciones que se nos están presentando en este 2021, y muchas cosas que quizás pues nos puedan un poco hacer una especie como de recordatorio de que estamos finalizando justamente ese proceso. Fijaros qué coincidencia. Mismo eclipse de la misma serie, conjunto al mismo, evidentemente, claro, al mismo planeta, Mercurio, y creando unos efectos bastante similares. Por ejemplo, sin ir más lejos, en algunas infraestructuras importantes de Estados Unidos y Inglaterra ha habido realmente pues muchas situaciones que han podido como crear un poco de cortocircuito a nivel de comunicaciones o a nivel eléctrico, y también un clima bastante tenso en Medio Oriente y varias caídas de algunos presidentes a lo largo del mundo, es lo que es la noticia. Muchos, en cierta manera, pues cambios notorios, importantes, presidenciales, y también, claro, esto va a dar lugar a inicio de nuevas personalidades al frente de algunas naciones. Fijaros que además son incluso unas situaciones en las que Naciones Unidas se hizo eco justamente de, no sé si os suena la situación, de promover pues esa cooperación, ese desarrollo, esa parte de desarrollo económica y social internacional, ¿no?, que se quiere promover en este caso. Y bueno, por si fuera poco parecido ya, el 12 de marzo de este 2003, del año del eclipse, pues la Organización Mundial de la Salud va a alertar de un coronavirus, va a alertar de un virus conocido como el SARS, y se va a propagar mucho en Vietnam y en Hong Kong, si hacemos memoria, que también, justamente, curiosamente, había comenzado el año anterior al eclipse, en el 2002. Claro, se originó en esta ocasión en Guangdong, que se llama la ciudad, en China, y justamente fue donde se detectó por primera vez y se extendió a más de 30 países justamente desde entonces, ¿no?, desde que se había creado en el año anterior, en el 2002.
Y fijaros que no estamos hablando del 2021, que en esta ocasión ha sido en Wuhan y que ha sido de otra manera. Pero justamente, además, se presumía o se decía que también la fuente eran los animales vivos que habían estado en contacto pues, con los murciélagos, que si la parte humana ha sido como infectada por la parte, como si los animales afectaran o lo transmitieran también. Así que fijaros qué peculiar y qué curioso. Un eclipse que el año anterior justamente produjo la misma situación. Un eclipse que 147/5N, fijaros la nomenclatura, es exactamente la misma, conjunto a Mercurio, al eclipse. Y fijaros además todas las coincidencias de ese año, todo lo que se fue sucediendo. E incluso, si mal no recuerdo, también ciertos cambios climáticos que se fueron registrando bastante fuertes o bastante poco habituales justamente en ese mismo año, en el 2003. Año, como os digo, que parece como si viniéramos de esa etapa y que ahora parece que estamos como completándola, ¿no? Hace exactamente 18 años atrás. Bueno, atendiendo un poquito a la lámina, a mí lo que más me llama la atención es ese Neptuno, que ya lo hemos comentado, que nos va a añadir pues esa dosis de espiritualidad. Pero fijaros, hay una especie como de espiritualidad mezclada con confusión y esperanza, ¿no? Porque ese Neptuno además estira a Plutón. Yo aquí me da mucho que pensar justamente un poco más cómo se van a mover los hilos a un nivel subconsciente, ¿no? Porque yo veo que hay muchas cosas, muchos intereses que pueden llevar la voz cantante a un nivel un poco más de una mentalidad más generalizada. Es como si los hilos de nuestra parte consciente se fueran como moviendo un poco por el interés y un poco por el ver al final cuál es la ideología que interesa o cuáles son las creencias que necesitan un poco ahora mismo emerger, subir, ¿no? Y justamente eso, como os explico, llevarlo de una manera más general, ¿no? Ahí es como juega la energía, ¿no? Está el eclipse cuadrado a Neptuno y Neptuno insistir al Plutón opuesto a Marte, ¿no? Fijaros además que hay también otra configuración muy importante, que ya sabéis que es Urano en Tauro cuadrado a Saturno en Acuario. Y claro, Saturno es la segunda vez que está retrógrado este año, por aquí, por esta zona. Y por esta zona de Acuario, evidentemente, ¿no? Y va a permanecer aquí hasta, en Acuario, me refiero, hasta marzo del 2023. Y aunque está, claro, aquí está bien domiciliado, ¿no? Está bien, se supone que está fluyendo bien, pero claro, se está enfrentando a una realidad que a veces puede ser bastante exigente en algunos momentos. Ya sabemos que si atendemos a Saturno, pues es un poco todo lo que nos limita, todo lo que nos restringe, todo lo que podríamos un poco identificar, ¿por qué no? Lo vamos a decir así, con distancia social, con esas normas, con esa manera quizás incluso un poco a veces de pensar en donde se intenta un poco, ¿no? Que intentamos ser libres, pero al mismo tiempo pues un poco nos llevan a ese terreno, ¿no? Pero fijaros, por el lado bueno también esto podría llevarnos a una forma de desarrollo a esa tecnología, como os he explicado ya un poquito antes, pero en este sentido, como está en Acuario, aquí claramente se puede estar viendo cómo todo se va a establecer dentro de esa estructura tecnológica, ¿no? Y también eso, claro, va a tener una tendencia importante como a impactar, a ser más fuerte, ¿no? A que tome una estructura social, vamos a decirlo así, a que se generalice, ¿no? Casi no me quiero acercar a una visión hiperfuturista, pero casi un poco es lo que nos está diciendo esta carta, según yo la estoy interpretando, ¿no? Y muy probablemente podamos estar viendo un escenario para cuando termine el 2023 en donde nos sintamos que
a un nivel de estructura sólida, pues estas infraestructuras tecnológicas se van a imponer, ¿no? Y claro, ya estamos pensando y mirando hacia el futuro, pero también pensando otro punto a revisar, ¿no? Es realmente curioso cómo vamos acercándonos a esa transformación que nos está tocando vivir en estos momentos. Fijaros además, Venus en Cáncer está sextil a Urano en Tauro y realmente pues aquí yo lo que os podría decir que es un poco la sensación es que vamos a valorar mucho todo lo que tiene que ver con la seguridad, también todo lo que tiene que ver con la tradición, todo lo que tiene que ver un poco el compartir también, ¿no? Con esa tradición del despertar, ¿no? Del instinto de compartir amor, de las cosas sencillas, ¿no? También justamente a tener esas facilidades de las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Y a veces también un poco esto nos puede traer como una susceptibilidad, ¿no? Como estar más sensibles, como, bueno, al mismo tiempo, pues queremos un poco sentirnos en cuenta, ¿no? Sentir que realmente, pues, las cosas se están haciendo con un motivo real, que podemos tener confianza en ello y que al mismo tiempo, pues, ese sextil a Urano en Tauro pues puede representar que vamos a buscar cambios a nivel interno, ¿no? De cómo promover la energía, de cómo generar la acción, de cómo tomar iniciativas y de cómo generar pues nuevos planes, nuevos cambios de rumbo, ¿no? Cómo establecemos y llevamos nuestras emociones y cómo sentimos dónde están los vínculos, qué nos conecta, ¿no? Porque, bueno, puede haber como algo más excéntrico y más libre, ¿no? De llevar las emociones un poco o una relación, ¿no? Puede haber una manera quizás más genuina, ¿no? Más original de estar abiertos en cierta manera o en cierto modo a establecernos de una manera diferente, ¿no? Y claro, este sextil a Urano en Tauro pues se va a representar justamente que esa energía que nosotros tenemos dentro, vamos a buscar pues cambios a ese nivel, vamos a buscar promover pues esa energía de cómo generar acción, de cómo tomar la iniciativa, de planes nuevos, de buscar un poco de rumbo, de un rumbo, vamos a decirlo así, en donde quizás pues le demos prioridad a nuestras emociones, donde podemos además buscar esos vínculos, ¿no? Que nos hacen sentir como un poquito más libres o emociones más genuinas, ¿no? Vamos a estar, en cierto modo, abiertos a establecernos de formas distintas, ¿eh? Ya hemos dicho muchas veces que ese Urano en Tauro, pues bueno, tiene también mucho que ver con las bases que establecemos, tanto a nivel económico como a otros niveles. Así que abiertos a planes de futuro que van a incluir, pues, se van a dirigir hacia un cambio en el que vamos a buscar mucho unos ingredientes muy claros: magnetismo, idealismo, espiritualidad, jovialidad, y algo que realmente la vida nos lleve hacia un atractivo que nos resulte verdaderamente especial, ¿no? Así que bueno, Marte en los últimos grados de Cáncer va a estar opuesta a Plutón en Capricornio. Y ya lo explicamos un poquito en el anterior eclipse, si has visto el vídeo. Esto simboliza sencillamente una lucha en nuestra conciencia por vencer, por sobrevivir, ¿eh? Es un deseo que tenemos dentro de ganar, ¿no? Es un deseo que nos surge innato, que tenemos un poco de buscar un poco nuestros valores, de hacer un poco valer la ley del más fuerte, ¿no? Hay una gran necesidad de empeñarse en hacerse valer. Y también un fin, ¿no? de lograr los objetivos como sea, ¿eh? Pero claro, aquí tenemos que tener siempre un poquito de tacto, ¿no? Porque tampoco es cuestión del como sea, ¿eh? Y bueno, podemos tener un poco de tendencia en algunos casos pues a buscar con mucho ímpetu, ¿no? Eso que queremos, ¿eh? Y claro, al mismo tiempo también esto en algunos casos, algunas naciones puede ser, algunas personas que quizás lo lleven de esta manera, lo van a buscar un poco manipular las situaciones a su antojo, ¿no? Y bueno, por si además fuera poco, bueno, pues con mucha energía, con cierto exceso de energía, ¿eh?
Así que es necesario que lo analicemos bien, porque ya sabemos que ese ciclo Marte-Plutón siempre va a traer un poquito de llevar las cosas al límite. Así que siempre, siempre moderación y siempre equilibrio. Y bueno, finalizando, pues decirte que este Saturno retrógrado en trígono al eclipse, aquí emocionalmente o personalmente lo que puede traer más bien es bueno, pues un poco en esas tener que revisar en esas formas, en esas sensaciones, en la manera en la que tenemos impuestas las cosas en un futuro, ¿no? Vamos a tener necesidades sociales, vamos a estar en cambio social y tenemos que comunicarnos. Tenemos además de este diagrama, lo podemos ver claramente, como ya lo hemos explicado, ese Mercurio dominante que tenemos que estar abriéndonos justamente a una mayor evolución, ¿no? Y sea como sea, pero diferente al 2020 y mejor. Fijaros, en realidad, como decía Nietzsche en Zaratustra, y es un apunte muy rápido, físicamente, estar realmente físicamente aislados no nos va a implicar deshacernos de lo que es la huella social, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues incluso porque justamente dentro de nosotros, primero, hay algo que está conectado. Hay unas normas, una ética, algo que debería de ser. Y justamente, además, esto es como si fuese todo lo contrario. Es como si hubiese una conciencia común que, pues, tenemos ese sentimiento, ¿no? Esa sensación de que no solamente las cosas nos afectan desde fuera de uno mismo, sino también desde dentro. Como te explico, por esos hábitos, por tener más o menos condicionantes de cómo hacemos las cosas, en cómo hablamos, en cómo interpretamos, ¿no? Entonces, justamente, pues esta revolución tecnológica nos ha hecho un poco que todo esto emerja, sumado a ciertas políticas que también un poco, pues quizás en cierta manera venían un poco como, por una parte pidiendo un cambio, por otra parte a nivel económico sobre todo, y al mismo tiempo, bueno, pues todo lo que hemos pasado justamente están siendo la base del fin de esta era, ¿no? Y bueno, pues países con una configuración de Marte-Plutón, podríamos hablar pues de los países del Medio Oriente, donde muchos además están regidos por el ciclo Marte-Plutón, también la India, también la parte oeste de Estados Unidos, también una vez más China, por otro lado, ¿no? Pero bueno, son territorios donde el eclipse podría activar algún tipo pues de cambio importante, de algo repentino, alguna cuestión que quizás, claro, esto es más cuidadoso, habría que estudiarlo por separado hacia dónde y cómo podría tener un poco el efecto, ¿no? En cada uno de los casos, un efecto un poquito más directo, por ejemplo, ¿no? Bueno, Neptuno en Piscis, trígono a Marte en Cáncer y sextil a Plutón. Ya un poquito para terminar, para concluir. Aquí las energías son sobre todo energías de agua y claro, esto significa que las emociones tienen que madurar, es un momento excelente para que evolucionemos emocionalmente y también al mismo tiempo puede poner un poco de manifiesto ese inconsciente colectivo que compartimos con los demás, lo que nos ilusiona, eso que soñamos, eso que nos da impulso, ¿no? Eso que realmente pues nos motiva tanto, que nos hace como identificarnos con el otro, nos hace como querer formar parte de más, de identificarnos de una manera más notoria, ¿no? De querer formar parte de un grupo, de querer tener unas ideas, unas sensaciones que nos personifiquen, pero a un nivel un poco más, que vaya más allá, ¿no? Que trascienda, si se quiere. En resumen, esto nos identifica, pero está en sextil a Plutón
en Capricornio. Así que nos gustará, o lo que querremos idealmente será que esa situación se empodere. Esto es lo que verdaderamente nos va a traer un poquito esa energía. Y bueno, podría, eso sí, traernos confusiones si intentamos salirnos con la nuestra o un grupo intenta salirse con la suya a toda costa. Estamos en una etapa importantísima, estamos viviendo una etapa clave, porque aquí se está abriendo, o claramente se está percibiendo como una especie como de apertura de era, quizás de final de era, pero realmente hay una energía que se está moviendo, que estamos viendo que es verdaderamente espectacular, espiritual, compleja de canalizar también, con algunas cuestiones muy importantes en donde tenemos que trabajarlas para poder salir adelante en conjunto. Será la mejor manera, la manera más suave de ayudarnos unos a otros, y será la energía que tengamos justamente o que les abriremos a la próxima generación. Así que es muy importante que todo salga bien. Estoy segura de que todo va a ser para una evolución positiva. Así que con esta reflexión, disculparme que quizás me he extendido un poquito, he estado divinamente bien contigo. Espero que te haya podido un poco pues traer esa energía que se está moviendo ahora mismo a nivel astrológico en general, pueda un poco acercártelo. Y por supuesto, ya echándote de menos hasta la próxima, me despido siempre agradeciéndote muchísimo todos los comentarios, todos los likes, todas las interacciones con el canal, de verdad, gracias. Y por supuesto, claro que sí, me podéis mandar o enviar algún tipo de situación que queráis que revisemos, que pueda profundizar. Si es algo que te preocupa, algo que se pueda realmente también aclarar, como no, a nivel astrológico, a nivel también un poco de visualización, de ver esa orientación, por dónde vienen las situaciones y por dónde vienen las cosas. Estaré encantada de compartirlo contigo, claro que sí, y de que siempre podamos darnos luz. Esa es la clave. Así que bueno, hasta la próxima. Ya lo sabes, es que claro, es que es así, es que es así. Eres mi luz.